¿cómo están? Bienvenidos. Soy Jessica Soto Huerta, los acompaño en este especial Congreso Futuro. Sin lugar a dudas, este año 2020 ha sido el año de la ciencia. Por eso queremos invitarte a que te sumes a nuestra comunidad y revivas junto a nosotros los temas que nos han planteado cientos de científicos que han participado en este encuentro con la ciencia y el conocimiento que nació en el año 2011 en la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, que preside el senador Guido Girardi, que lo integran los senadores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Durresti y Juan Antonio Coloma, y que cuenta con el respaldo de los científicos nacionales e internacionales, de la Academia Chilena de Ciencias, de las distintas universidades y, por supuesto, el mundo político, público, privado y la sociedad civil. Estamos en Congreso Futuro en tu Comuna en línea, donde en los portales de diversas municipalidades de nuestro país, todo esto para darte a conocer estos temas vinculados a la ciencia, tecnología, humanidades, arte e innovación, gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Partimos entonces con este especial Congreso Futuro y comenzamos desde ya a revivir estos futuros posibles. Iniciamos este especial Congreso Futuro con un expositor que nos visitó en el año 2015, Mauricio Terrones, científico mexicano, ingeniero físico de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, quien hizo su doctorado bajo la supervisión del premio Nobel Harry Kroto. Su investigación se centra en nanoestructuras de carbono y que nos señaló en la exposición del año 2015 que se pueden cambiar las propiedades de un polímero, pero ¿cómo? Y si utilizamos el hule y haciendo nanocompuestos con nanotubos de carbono, ¿qué resulta? ¿Para quién me sirve? Los dejo entonces con Mauricio Terrones y esta exposición de Congreso Futuro 2015, la nanociencia del carbono y sus aplicaciones. Aquí está. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Yo sé que han de estar hambrientos, ya se está. Voy a tratar de ser breve. La idea de la charla de hoy es tratar de introducirlos al mundo de la nanociencia, de nanotecnología, del carbono. Y se ha hablado un poco de grafenos, se ha hablado un poco de los fulerenos, voy a hablar un poco de eso y de las aplicaciones, lo que se está haciendo a nivel en los laboratorios y las aplicaciones que pueden tener estos materiales. Pero antes vamos a primero a definir qué es un nanómetro. Estamos viendo lo que es un terawatt, son muchos ceros hacia la derecha. Cuando tenemos un nanómetro van a ser muchos ceros hacia la izquierda. Y veamos que las estructuras de nanómetros, por ejemplo, la doble espiral de ADN es eso mide alrededor de 2.5 nanómetros. Los glóbulos rojos son de miles de nanómetros, son micras. Un átomo pues es menos que un nanómetro, que está hasta acá. Y 1 millón de nanómetros viene a ser lo que es la cabeza de un alfiler. Entonces, para que se den tomen en cuenta cuáles son las dimensiones. La millonésima parte de 1 milímetro, eso va a ser un nanómetro. Entonces estamos haciendo materiales de esas, como hemos visto, de esas dimensiones. Estamos tratándolos de autoensamblar y hacer materiales que podamos ver. Y eso es lo que les voy a demostrar el día de hoy. Una persona que mide 2 metros, pues tiene de 2 billones de nanómetros. Lo que es la nanotecnología, creo que ya se ha hablado, ya más o menos tienen idea. Es tratar de utilizar de una manera muy eficiente, bueno, también los recursos naturales, y esto va a revolucionar, que es lo que estamos haciendo, los materiales nuevos, que sean más eficientes, la energía, la medicina, la agricultura y la electrónica. Y bueno, hay otras, son las áreas de impacto, de alto impacto social. Un poco de historia, y creo que este es el foro adecuado para darla. Esto pasó realmente en el año cuando estaba Michael Faraday, en la ciudad de Londres todos los viernes en la Royal Institution se da una charla al público, en donde antes atendían los ministros y los políticos, y Michael Faraday es el padre del electromagnetismo. Entonces imagínense Michael Faraday dar una charla un viernes sobre los nuevos efectos eléctricos que acaba de descubrir. Estamos hablando del siglo XIX. Y estaba ahí el ministro de Hacienda presente, y después de que da su charla, el ministro de Hacienda, que es el señor Gladstone, le pregunta al señor Faraday, ¿usted realmente cree que la electricidad podrá tener un uso práctico? Faraday le contesta, señor, estoy convencido que algún día se le pondrá un impuesto.
Entonces, digo, creo que este es el foro y creo que lo que está haciendo el Senado de Chile es muy importante porque es donde la clase política puede tener contacto con lo que se está haciendo en la actualidad y si algo de eso se puede hacer y puede ser, con visión, pues puede poner a Chile a la vanguardia de ciertos materiales y de ciertas tecnologías. Se habló del carbono. El carbono es un elemento, estamos nosotros constituidos por muchos átomos de carbono, lo que comemos son los carbohidratos, lo que tienen los combustibles son poliaromáticos, donde son átomos de carbono, pero el átomo de carbono, digamos, vamos a abrirlo muy general, tiene 4 electrones en la banda de valencia. De esos 4 electrones yo puedo lograr establecer 4 tipos de enlaces. O sea, me puedo enlazar con 4 átomos, puede ser del mismo carbono o de otro, 4. Si vemos el grafito o el grafeno, aquí cada uno de los átomos está unido a 3 átomos del mismo carbono. Estos son formas alotrópicas de carbono. Entonces queda un electrón libre, y ese electrón libre hace que los electrones se puedan mover de un lado a otro y hace que el grafito sea un material conductor. Y el grafito son esas capas, una capa de estas redes hexagonales una arriba de otra, son materiales en láminas. Y esta es una imagen de STM, lo que vimos en la charla anterior, pero del grafeno. ¿Cómo se ve? Si cambiamos el tipo de enlace, podemos hacer otros materiales que también son únicamente hechos por carbono. Y esto es, por ejemplo, el diamante, que a muchas de aquí les gustan los diamantes. Los enlaces en los diamantes es que cada uno de los átomos está unido a otros 4 átomos. Entonces no hay electrones libres y el material es muy duro. Entonces yo, dependiendo de cómo empiece a jugar con los átomos, yo puedo hacer nuevos materiales. Y es el mismo elemento, carbono. Entonces el carbono puede tener la forma del diamante, o la forma del grafito, que es muy suave, o del diamante, que es muy, muy duro. Pero hay otras formas de carbono que se han descubierto últimamente, en los últimos 20 años, que son nanoestructuras de carbono, ¿sí? Y voy a hablar un poco de eso, que es la primera fue, ¿qué pasa si vaporizo o si pongo un láser sobre una superficie de grafito y todos los átomos, pues voy a romper el material, se van a reconstruir? Y es un experimento que se hizo en 1985, donde estuvo involucrado Harry Kroto, Richard Smalley y Bob Kerr, y 2 estudiantes, y ellos encontraron que había un número mágico donde está el 60, que había 60 átomos de carbono. Vimos el carbono 60 en la charla anterior, y la única explicación que tuvieron era, la única molécula que puede tener 60 átomos y que sea muy estable es como un balón de fútbol, donde tengo 60 vértices y tengo 20 pentágonos, 12 pentágonos y 20 hexágonos. Entonces, por el descubrimiento de esta nueva molécula, que es una nueva forma de carbono, se les dio el Premio Nobel de Química en el año 1996. Aquí vemos a Harry Kroto, a Richard Smalley y Bob Kerr, que están en el centro, y los 2 que están en los lados son los estudiantes que hicieron los experimentos, Sean O'Brien y Jim Heath. Y creo que es importante aquí que los estudiantes también son los que hacen la ciencia. Nosotros administramos muchas veces, pero ya los que hacen realmente muchos de los experimentos, los que quedaron hasta altas horas de la noche fueron ellos 2. A los 3 del centro les dieron el premio Nobel, a los 2 de afuera les dieron una hamburguesa. Pero bueno, es importante mencionar lo que hacen los estudiantes. Entonces ya tenemos nuevas formas de carbono. Ahora tenemos el diamante, el grafeno, ahora es el grafito, y ahora tenemos los fulerenos. Y si empiezo y corto un fulereno y lo hago más alargado, o tomo una hoja de ese grafeno y lo enrollo, pues hago lo que son los nanotubos de carbono. Entonces voy a hablar un poco de los nanotubos de carbono. Son nuevas formas de carbono. Y está también lo que es el grafeno. La gente pensaba que no se podía aislar una imagen. Imagínense, es una hoja de átomos, y el espesor de esa hoja es un átomo. Entonces es transparente. ¿Se puede realmente hacer estable una hoja de átomos que yo pueda mover de un lado a otro? La gente pensaba que no. Y utilizando una cinta adhesiva, pues hicieron experimentos, Gaiman o Oselov, en el año 2004, y les dieron el premio Nobel 6 años después,
en física. Entonces, ha sido una revolución muy importante. El carbono es un elemento que es fascinante porque se pueden hacer cualquier tipo de estructuras. Digamos que aquí tenemos las formas del carbono, tenemos las que son 0 dimensionales, tenemos de 1 dimensión, tenemos 2 dimensiones que son como unas hojas, o tenemos de 3 dimensiones que son un poco más complejas. En muy poco tiempo, en 1985, 91, 2004, estas estructuras realmente nacieron. Y tenemos 2 premios Nobel, uno en física, uno en química, 2 premios Kavli. Y eso se ve, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Ahora lo que estamos haciendo los científicos es tratar de encontrar, y en el año 2000 algo, esperemos que sea pronto, podemos encontrar una nueva forma de carbono que sea en 3 dimensiones, que sea completamente distinta a todas las demás. Y eso es lo que estamos haciendo. Voy a hablar un poco de lo que son los nanotubos de carbono, voy a dar una visión muy rápida, no quiero aburrirlos, pero ya tenemos nuestros tubos. ¿Cómo podemos entretejer esos tubos y hacer un material que yo pueda ver? Bueno, utilizando defectos, y muchas veces utilizando defectos, si yo veo aquí, veo un pentágono y un heptágono, aparte, recuerden que es una red hexagonal, si introduzco pentágonos y heptágonos, puedo empezar a hacer nuevas formas y morfologías, como esta, por ejemplo. Puedo hacer espirales, puedo hacer muchas cosas, o puedo empezar a entretejer. Y estas estructuras ya también las puedo ver en el microscopio, es un microscopio electrónico, son microscopios electrónicos muy recientes que se han desarrollado. No sé si se vea, pero aquí se pueden ver, van a ver los hexágonos, están los hexágonos, y hay también heptágonos y pentágonos que se pueden ver. Entonces estos defectos existen y esos defectos son los que yo voy a utilizar para hacer nuevos materiales. Si yo puedo hacer un andamio de nanotubos utilizando esos heptágonos en los vértices, puedo hacer un nuevo material. Y eso es algo que les voy a mostrar. ¿Cómo lo hacemos? Utilizaré una caricatura también. Aquí tenemos una nanoaraña, en la otra charla teníamos otro tipo de insectos, y estas ayudan a tejer los tubos. ¿Y cómo empiezo a tejer en 3 dimensiones? Bueno, controlando, haciendo procesos de autoensamblaje, del crecimiento, y puedo hacer materiales que ahora ya pueden ver. Les voy a mostrar un material que se puede ver, que son como esponjas, un material que es una esponja que es muy ligera, más ligera que el aire, y eso consiste en tener nanotubos de carbono entretejidos, que son los que muestro aquí. Estos son los tubos que se ven aquí, están entretejidos, y aquí tenemos densidades muy, muy pequeñas más ligero que el aire. Entonces, ¿esto para qué sirve? Bueno, nos dimos cuenta que este material no le gusta el agua, es súper hidrofóbico, y también a la vez le gusta el aceite. Entonces, se puede utilizar para captar aceite. Aquí vemos cómo se puede utilizar para cuando hay un derrame petrolero, pues se puede captar aceite. La captación de aceite puede captar el aceite 100 veces su peso. Entonces, es un material y lo puedo quemar y luego lo puedo volver a reutilizar. Déjenme, aquí es una película para que vean la hidrofobicidad. Ese material son las esponjas, vean cómo flota. Lo trato de sumergir en el agua y no le gusta el agua, odia el agua, pero el aceite lo empieza a captar. Y ahí vamos a tratar de sumergirlo para que vean, se sumerge y nunca se moja, la superficie no se moja. Y ahí se regresa y no se moja. Bueno, este material se puede utilizar también para captar aceite, y lo que hemos hecho es seguir diseñando nuevas estructuras que sean más eficientes. Por ejemplo, ahora podemos hacer esto como tentáculos, utilizando nanotubos que también pueden absorber este material, y lo que estamos haciendo últimamente es hacer estas esponjas que yo las puedo ver. Lo que ven aquí son esponjas hechas de átomos de carbono. A veces pueden ser muy robustas, pero a la vez también son muy ligeras en peso, son muy porosas, y estas esponjas tienen propiedades súper diferentes a los materiales que conocemos en la actualidad. Esto es un nuevo trabajo que hemos hecho, pero aquí, para que vean cómo se comporta la esponja, yo la puedo comprimir, y por lo general cuando comprimen un material, si lo comprimen en esta dirección, se expande en esta, pero si ven este material, cuando lo comprimo en esta dirección, no se expande, es como el corcho. Entonces, tienen propiedades muy interesantes, y estos materiales, este material en particular, puede absorber hasta 1000 veces su peso en el aceite. Es también hidrofóbico y oleofílico. Entonces,
aquí estos son para los resultados que, bueno, puede absorber aceite y puede absorber otros solventes. Voy a mencionarles algo que también fue una pequeña cosa que se desarrolló en un compuesto donde yo puedo cambiar las propiedades de un polímero. Si yo pongo, por ejemplo, nanotubos de carbono y puedo transferir esas propiedades mecánicas que son muy buenas hacia el polímero. Bueno, utilizando el hule y haciendo nanocompuestos con nanotubos de carbono y hule, yo puedo hacer que estos hules puedan soportar temperaturas de 260 grados centígrados o 235 megapascales de presión. ¿Y para qué me sirve? Bueno, resulta ser que en la explotación petrolera, cuando tienen los ductos para explotación o exploración, tienen estos empaques entre cada ducto, donde vemos en la figura el O-ring que se ve aquí, en la figura. Si esos O-rings los hago que soporten más temperatura y más presión, yo puedo extraer más petróleo. Entonces, actualmente solamente se extraen alrededor de una tercera parte del manto de petróleo por el problema de las altas temperaturas y la presión. Entonces, aquí vemos las tecnologías actuales y el trabajo que se desarrolló en colaboración con los japoneses es donde nos vamos hacia allá. Bueno, entonces lo que resulta ser es que puedo extraer una tercera parte más de petróleo utilizando esta tecnología y una empresa ya lo desarrolló y lo utiliza. Entonces, es una pequeña cosa que es solamente un empaque, cómo puede tener un impacto importante en la energía. Aquí vemos cómo es el empaque que tienen los tubos y los que no tienen, cómo se comporta a esas presiones y temperaturas. También lo que estamos viendo es, por ejemplo, la toxicidad de estos materiales. ¿Estos materiales son tóxicos o no? Y hemos estudiado, por ejemplo, cómo se comportan las amibas con estos materiales, porque, por ejemplo, en México es la tercera causa de muerte por infecciones por parásitos, y alrededor de 10,000 a 30,000 personas mueren cada año. Entonces empezamos a ver cuál es cómo se comportan las amibas con ciertos tubos, y lo que hicimos es, si cambiamos la superficie de los tubos y ponemos átomos de nitrógeno, podemos hacer que las amibas estén muy cómodas y se proliferen, que es lo que nos dimos cuenta. Esto es la viabilidad. Al final de cuentas, lo que vimos es que conforme poníamos estos tubos dopados con nitrógeno, el carbono con nitrógeno, las amibas no se morían. Y otro tipo de tubos sí se morían si las dosis eran más grandes. Aquí veíamos cómo la viabilidad celular bajaba. Y aquí les voy a presentar una amiba, como esta es una amiba, obviamente esta viva se está moviendo, y esto lo que ven ahí es que ya ingirió nanotubos y obviamente sigue por ahí. Hay otras aplicaciones en neurociencias. El día de ayer fueron las charlas sobre neurociencias. Se puede utilizar grafeno y nanotubos también para la proliferación de las neuronas. Y eso también es importante, porque si puedo regenerar ciertas neuronas que hagan cierto tipo de función, puedo aliviar muchos de los problemas actuales que se están viendo con las enfermedades neurodegenerativas. O también puedo intentar también regenerar axones utilizando estos materiales. Entonces hay mucho trabajo que está haciendo también para regeneración de piel, utilizar estos materiales. Y también sobre el tratamiento de cáncer, encapsulando con hojas, por ejemplo, átomos, cúmulos de ferromagnéticos de cobalto o de cobre o de hierro. Yo puedo recubrirlos con grafeno o con estos fulerenos, y estos también se utilizan utilizando radiofrecuencias para localizarlos en lugares donde está el cáncer y hacer tratamiento de cáncer menos invasivo, mucho más eficiente que la quimio. Bueno, aquí es algo que hemos desarrollado últimamente en Penn State, y esto lo que vemos aquí son bosques de nanotubos alineados, y eso lo utilizamos para separar el plasma de la sangre. Pero también lo que hemos hecho es que podemos captar virus. El diámetro de un virus, por ejemplo del H7N2 o cualquier virus de esta influenza, es alrededor de 100 a 120 nanómetros. Y muchas veces es difícil atraparlo, pero yo con un hisopo de algodón, yo puedo capturar este material de un huevo, por ejemplo, aislar el virus utilizando este dispositivo, y puedo hacer la secuencia genómica para
para tratar de atacarlo después. Entonces hemos logrado aislar virus que otra gente no ha podido aislar porque con muy poca concentración los podemos atrapar y los podemos localizar y hacer la genética que se debe hacer. Y estos son los arreglos de nanotubos alineados que hacemos, un dispositivo de microfluídico, donde los ponemos ahí el sistema. Creo que se mencionó en la primera charla también qué es lo que sigue. Bueno, podemos hacer, y esto ya es una realidad, pinturas electrónicas o baterías que se puedan pintar. Entonces yo puedo pintar diferentes capas con polímeros y yo tengo las baterías o puedo tener celdas solares utilizando este sistema de pinturas. Bueno, les voy a hablar ahora a lo que es un poco del grafeno, materiales en 2 dimensiones. Y el grafeno es, obviamente, el grafito son todas estas capas. Si yo empiezo a quitar capas y me quedo con uno que se llama grafeno, pero hay otros materiales que también son por capas que se comportan, que puedo empezar a aislar una capa. Lo interesante es que conforme reduzco el número de capas y me quedo con una, las propiedades de este material cambian totalmente con el material en bulto. Entonces, hay el grafito y hay otros materiales laminares. Y estos, por ejemplo, estas son las aplicaciones del grafeno ahora y donde se está haciendo mucha investigación en la parte aeroespacial. Es transparente, pues imagínense, es un átomo de espesor, el material es transparente, conduce la electricidad. Entonces se puede hacer en tecnología aeroespacial, en electrónica, en energía también, para hacer almacenamiento de energía o también filtración o fotovoltaicos, y en la parte de catálisis y filtración, etc. Entonces creo que hay diferentes aplicaciones que están haciendo investigaciones, pero bueno, también el problema es el escalamiento y hay que hacer procesos que sean escalables. Samsung en Corea, en ese sentido, aquí lo que ven es una hoja de grafeno, ahí lo ven más o menos transparente. Estas hojas de grafeno se utilizan en las pantallas táctiles de sus celulares, de sus tablets. Y aquí, utilizando el grafeno, yo puedo hacerlo flexible, porque a veces es flexible y eso es algo que no pueden hacer con su celular actualmente. Entonces pueden hacer monitores flexibles utilizando grafeno y ya hay prototipos que se están desarrollando. Esto es algo que hemos hecho nosotros, hemos hecho un material que es muy tenaz, o sea, que no se rompe fácilmente y que a la vez es transparente y tiene otras aplicaciones. Voy a mostrar una película para que vean cómo lo podemos hacer. Podemos hacer áreas grandes de estos materiales donde lo tenemos sobre una superficie y levantándolo para que vean que es muy tenaz, hacemos entonces ahí lo levantamos y no se rompe y después van a ver que es transparente. Entonces este material lo estamos utilizando para hacer nuevas fibras de carbono que sean más tenaces. Las fibras de carbono actuales no les puedo hacer nudos y este es el material que lo ven, que es transparente y es muy ligero y está hecho, y luego puedo hacer las fibras enrollando y bueno, estas fibras puedo hacer nudos, entonces puedo hacer nuevos tejidos, nuevas telas, utilizando estas fibras que son muy tenaces. Y las puedo hacer multifuncionales. Hay muchas aplicaciones del grafeno. Yo creo que el tiempo y el hambre nos están haciendo avanzar más rápido. Pero hay un montón de aplicaciones que las estoy ultracapacitores, fotovoltaicas, grafeno y otros materiales laminares que se están haciendo. Sensores es algo que estamos desarrollando, aquí voy rápido, con muy poca cantidad utilizando cierta química superficial del grafeno, yo puedo detectar una molécula específica, como en este caso que estamos haciendo con una molécula aquí de Crystal Violet. ¿Cómo se ve aquí el grafeno dopado con boro? Por ejemplo, en esa superficie ahí lo ven, pero es transparente. Pero ahí se ve el contraste. Entonces, es un material transparente que se ve y eso es lo que estamos haciendo. Y también se puede utilizar para sensores de gases tóxicos que puedas detectar hasta partes por billón de un gas tóxico. Entonces, tiene ciertas implicaciones en el área de detección de gases.
Bueno, hay otros materiales laminares, no solamente es el grafeno, y el grafeno es la punta del iceberg, pero aquí tenemos un montón de cosas que tenemos que todavía por hacer. Y ahí tenemos otras aplicaciones, anticorrosión. La corrosión es un problema muy grande a nivel mundial y ahí se gastan muchos miles de millones de dólares, billones de dólares. Y la idea es poner una hoja de nitruro de boro sobre un material, puede ser sobre cobre o sobre aluminio, y cuando le pongo una capa o 2 capas de nitruro de boro, que es un material laminar, puedo hacer que no se oxide. También puedo hacer nuevos sólidos, y digamos que cada material laminar es como una baraja, como una carta. Si empiezo a poner una encima de otra, puedo hacer una nueva baraja. Y aquí vemos imágenes de cómo puedo poner una sola capa de disulfuro de molibdeno, 3 capas de grafeno, puedo poner nitruro de boro con grafeno. Entonces podemos empezar a hacer nuevos sólidos, nuevos materiales que no sabemos las propiedades todavía, pero que sabemos que puede tener algo por ahí muy interesante. También se habló algo sobre en la primera charla, sobre qué se puede hacer con dispositivos, con recubrimientos. Este es un recubrimiento que es hidrofóbico, le pongo agua, no funciona, la repele. Si lo raspo, pues deja de funcionar, entonces voy a rasparlo, se raspa, y ahí obviamente ya no está funcionando porque está mojando el substrato de cobre. Pero si yo lo caliento a 180 grados, yo hago que se regenere mi superficie y ahora sigue funcionando. Entonces estos superficies autorregenerables para evitar corrosión, esto es algo que se está haciendo, es algo que creo que puede ahorrar muchos miles de millones y obviamente también energía. Aquí vemos cómo se ve una monocapa de disulfuro de tungsteno, que no voy a entrar en detalles, pero estos materiales pueden ser pueden causar una revolución a nivel de celdas fotovoltaicas porque son mucho más eficientes que las celdas fotovoltaicas actuales. El doble, llegar a ser el doble de eficiente, y entonces hay ciertas aplicaciones de estos materiales que apenas se están investigando desde hace 2 años, 1 año. O sea, les estoy mostrando lo que está sucediendo en esta área. Bueno, entonces hablamos mucho de energía y esta es la visión de la energía de los materiales, de estos materiales laminares y cómo es posible atacar la corrosión, cómo hacer sensores, cómo hacer películas funcionales, cómo hacer almacenar la energía, convertir la energía solar, catalizadores, unos dispositivos electrónicos. Entonces tenemos bastantes aplicaciones, y está aquí también lo que dice Richard Feynman, que él también habló de materiales en capas, que él decía, ¿qué podemos hacer si podemos controlar el número de capas de un material? Cuando dio esa charla en 1959. Solamente termino concluyendo lo que dijo Jawaharlal Nehru, que fue el primer presidente de la India independiente, primer ministro de la India independiente, y él lo que mencionó es que la ciencia puede resolver los problemas de pobreza, de hambre en el mundo, de analfabetismo, y tenemos que ser amigos de la ciencia porque está en cualquier esquina donde nos la topamos, y que el futuro pertenece a la ciencia y a aquellos que son amigos de la ciencia. Y espero, como todos ustedes que están aquí, son amigos de la ciencia. Muchas gracias por su atención. Ahí estaba la exposición ofrecida por Mauricio Terrones en 2015, la nanociencia del carbono y sus aplicaciones. Él nos hablaba de cómo se puede cambiar las propiedades de un polímero y qué ocurre cuando utilizamos el hule y hacemos nanocompuesto con nanotubos de carbono. Mauricio Terrones, ingeniero físico de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, quien estuvo en Congreso Futuro 2015. Si quieren revisar esta y otras exposiciones, pueden ingresar a www.congresofuturo.cl. Junto a él hacemos un breve alto en este especial Congreso Futuro para seguir reviviendo los futuros posibles. Volvemos.
Estamos de regreso en este especial Congreso Futuro, reviviendo los futuros posibles planteados por cientos de científicos que han participado en este encuentro con la ciencia y el conocimiento, el más importante de nuestro país y uno de los más destacados a nivel internacional. Les recuerdo que estas exposiciones están disponibles en www.congresofuturo.cl. Nos quedamos con un chileno que participó en Congreso Futuro 2015 con su exposición Interfaz Cerebro-Máquina, el futuro de la neurociencia. Él es Rómulo Fuentes, bioquímico de la Universidad de Chile, doctor en ciencias biomédicas de dicha casa de estudio y quien tiene un postdoctorado en Duke University, Carolina del Norte, Estados Unidos, investigador adjunto del BNI y quien nos dijo en esta exposición que la sociedad recompensa el desempeño motor de excelencia. Pero ¿cómo logramos ese desempeño motor? Aquí lo averiguamos en esta exposición de 2015, Rómulo Fuentes, Interfaz Cerebro-Máquina, el futuro de la neurociencia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Va a ser difícil en realidad hablar después de la magnífica charla que nos dio el doctor Zucker aquí. De hecho, voy a intentar convencerlos de lo contrario. Y que el cerebro no solamente es un órgano que sirve para hacer una representación interna del ambiente, sino que aparece como un órgano que es para moverse. Y obviamente para moverse tenemos que saber dónde estamos. Entonces, y hay tres ideas centrales que quiero transmitir hoy. Y una de ellas es justamente esa. En términos evolutivos, ¿para qué es un cerebro? ¿Cierto? Hay organismos que no tienen cerebro y viven perfectamente, han colonizado toda la Tierra, ¿cierto? Como las plantas, los hongos. Entonces, esa es la primera idea. Y la segunda es algo que ya está adelantado y es respecto justamente de la complejidad de este órgano. Y como tercera parte, entonces, voy a mostrar un poco de los avances en esta área, que es una área relativamente nueva, en unas pocas décadas, ¿cierto?, que es conectar cerebros con máquinas, para entonces principalmente dar origen a tratamientos para personas con problemas de distinta índole, de salud. Entonces vamos a partir. ¿Por qué tener un cerebro, ¿cierto? ¿Para qué sirve un cerebro? Y lo primero que podemos entonces hacer es mirar el conjunto de los seres vivos y pensar, por ejemplo, en este tipo de organismos, plantas y hongos, que viven perfectamente sin un cerebro, ¿cierto? Y no estoy intentando hacer ninguna analogía con nadie. Entonces, se reproducen, ¿cierto? Se alimentan, son exitosos, pero no tienen cerebro. Y, además, no se mueven. Entonces, esa es la primera premisa. No hay cerebro, no hay movimiento. Y esto está dramáticamente ejemplificado en la vida el ciclo de vida de este animalito que se llama ascidia. La ascidia es un animal marino que en su vida larvaria, en su vida juvenil, es muy parecido a un renacuajo. Está aquí, esta foto aquí, lo pueden ver. Es muy parecido a un renacuajo y nada entonces por el mar, ¿cierto? Y para eso entonces tiene tejido contráctil, ¿cierto?, con un músculo, y también tiene aquí lo que ustedes ven, una notocorda, o sea, un pequeño sistema nervioso que le permite entonces percibir el ambiente y a su vez activar los músculos para entonces desplazarse. Cuando este animal va a pasar a la vida adulta, lo que hace se adhiere a una roca y desde ese entonces no se va a mover nunca más, ¿cierto? Se va a alimentar mediante filtración, ¿cierto?, del agua, pero no se mueve nunca más. Una vez que la ascidia se adhiere a la roca, la primera cosa que hace es digerir su propio cerebro, ¿cierto? Porque ya no lo va a usar más, no se va a mover más. Entonces, ese es un ejemplo bien especial y entonces ya ustedes quedaron expertos, ¿cierto?, en cómo el cerebro construye una representación del ambiente, ¿cierto? ¿Y qué hace con esa representación? Toma decisiones y controla nuestros músculos para entonces dar un output al ambiente, ¿cierto? Tenemos un input que es sensorial y un output que es motor. Eso es muy importante porque
el único output que tenemos como organismos con cerebro es el output motor. ¿Ya? En este momento yo a ustedes lo estoy viendo, tengo una idea del espacio que hay, las distancias, sé que me están oyendo, ¿ya? Por sus rostros, pero si yo estuviera paralizado por algún motivo, ¿cierto? Alguna toxina o algún daño neurológico, ustedes no sabrían, en este momento no podrían tener idea, o yo no podrían saber lo que yo estoy sintiendo efectivamente. No tendría, si no hay un output motor, estamos enclaustrados, ¿ya? en nuestro cuerpo. Y eso ocurre, y es una condición patológica, y eso ocurre. Entonces, y si todavía no los convencí de lo importante que es un correcto desempeño motor, entonces es solo recordar que, aunque ustedes fallen 1 milímetro, ¿cierto?, en calcular el ángulo, la fuerza adecuada, esto puede tener resultados catastróficos. Entonces, otra idea interesante que me viene también, que recuerdo cuando veo los futbolistas, es que la sociedad recompensa generosamente el desempeño motor de excelencia. ¿Ya? Si ustedes piensan, los deportistas de élite, en cualquier deporte que sea relativamente famoso, popular, los deportistas de élite son económicamente muy bien recompensados. Entonces, nuestra sociedad reconoce, ¿cierto?, la excelencia del desempeño motor como un valor muy grande. Entonces, ¿cómo logramos este desempeño motor? Y la verdad es que tal vez ustedes han escuchado que utilizamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? ¿No lo han escuchado nunca? Okay. Eso no es cierto, ¿ya? Usamos el 100% de nuestro cerebro para percibir, crear una representación ambiental y para entonces ejecutar nuestro repertorio motor, ¿cierto? Todos los días nosotros hacemos más o menos las mismas cosas, si piensan. Entonces, deglutimos, por ejemplo, masticamos, respiramos, caminamos, tenemos una postura, expresamos emociones, por ejemplo, movemos los ojos y alcanzamos objetos, ¿ya? Todos esos movimientos que son más o menos complejos, en realidad son controlados por grupos de neuronas, redes de neuronas que están en la médula espinal, y que están en el tallo encefálico y que se llaman centros generadores de patrones. ¿Por qué? Porque lo que generan son movimientos estereotipados, ¿cierto? Son todos igual, todos caminamos más o menos igual, todos masticamos más o menos igual, y que son realmente repetitivos o cíclicos, y entonces la misión del resto de nuestro cerebro, ¿cierto?, es activar estos programas motores cuando son necesarios, ¿cierto?, que es cosa muy importante. Entonces ustedes quieren caminar o hacer lo que tienen que hacer en el momento exacto, y entonces la función del resto entonces, de estos centros aquí, que no vamos a entrar en ningún detalle, pero estos centros que están jerárquicamente superiores, ¿cierto?, a estos centros que están acá, es seleccionar los programas motores cuando son necesarios. Y tal vez ustedes sí están familiarizados con el concepto de la corteza motora como un centro que controla los movimientos. Y eso es cierto también, pero eso es cierto para habilidades que son específicas, en general están más asociadas, por ejemplo, a la especie humana. En la especie humana sería control de la lengua y todo el aparato bucal y de los dedos. Entonces, actividades como hablar, como el habla, se requieren un largo aprendizaje, son controladas entonces por estas neuronas corticales motores. Y quiero que se acuerden de esas neuronas porque las vamos a volver a visitar al final. Aprender a tocar un instrumento también sería un tipo de acción que no está codificada entonces en estos centros básicos, sino que requiere un entrenamiento extensivo y es codificada o comandada directamente por la corteza motora. Ahora, si ustedes piensan en el repertorio conductual de una medusa, ¿cierto?, que nada en el mar, me imagino que se alimenta también, tiene alrededor de 800 neuronas. ¿Ya? Un animal más complejo, ya con una conducta, un repertorio conductual más sofisticado, como la abeja, por ejemplo, ¿cierto?, que vuelan, que interactúan entre ellas, trabajan, tienen un panal, ¿cierto?, se ubican, todo,
es un animal que tiene 960.000 neuronas, más o menos. El ser humano, y eso ya lo dijo el doctor Zucker, entonces tiene aproximadamente unos 100.000 millones de neuronas, ¿cierto? Y ese número aquí inconmensurable de sinapsis. Entonces, pensando en la pregunta inicial sobre la inteligencia artificial, ustedes tendrían que reunir este número de elementos y hacerlo interactuar a través de este número de conexiones para simular, si quieren simular, un cerebro humano. Solo para tener una idea, el número de neuronas en el cerebro humano adulto promedio es aproximadamente igual al número de galaxias que se pueden observar desde la Tierra. Y curiosamente, este mapa, que es más o menos reciente, es un mapa del universo, ¿cierto? Una parte del universo donde las partes más oscuras representan zonas con baja densidad de galaxias y las partes más claras o más intensas representan zonas con una alta densidad de galaxias. Se parece mucho a, entonces, esta foto aquí que corresponde a neuronas de un ratón, ¿ya? Del cerebro de un ratón, ¿ya? Esto no quiere decir nada, solamente me llamó la atención cuando vi la foto. No extraigan conclusiones apresuradas a partir de esto. Bueno, uno de los problemas que intenta resolver entonces el área de la interfase cerebro-máquina es justamente cuando esta conexión entre el cerebro y los músculos, ¿cierto?, que son el output nuestro, falla, ¿cierto? Y esto se puede dar por distintas razones. Hay gente que va a tener esto por problemas desde el nacimiento, hay gente que lo va a desarrollar durante la vida, hay otros casos, por ejemplo, el trauma de la médula espinal, que es muy frecuente, ¿cierto?, por accidentes. Hay millones de personas con ese problema en el mundo, y esto va entonces a ocasionar que seamos incapaces de perdamos total o parcialmente nuestra función motora. Entonces la idea es conectar el sistema nervioso de esa persona directamente con un computador, con prótesis de mano, de pies, o con una prótesis completa, como en este caso. Este es el esqueleto de la Copa del Mundial en Brasil, ¿cierto?, donde pacientes parapléjicos fueron entrenados para controlar con el pensamiento, entonces, un exoesqueleto que eventualmente les ayudaría a recuperar algún grado de movilidad. Puede ser también una silla a ruedas, lo que ustedes quieran. Cualquier cosa, cualquier dispositivo puede ser eventualmente controlado con señales directamente del cerebro. Y bueno, para hacer esto no es trivial. Entonces lo que tenemos que hacer primero es literalmente leer el pensamiento. Y para eso se han desarrollado a lo largo de varios años distintos métodos. Esto no es ningún método en particular, solo para mostrar. Los sensores tienen que ir, ¿cierto?, en algún lado cerca o dentro del sistema nervioso, y esto va a generar una serie de señales, ¿cierto?, que están representadas aquí. Y ahora el desafío entonces es entender estas señales, ¿ya? Y para eso también se han desarrollado distintos algoritmos, ¿cierto?, distintas secuencias de paso que toman esta señal y la transforman en una orden, en un comando que sea entendible entonces por una máquina. Entonces tenemos una máquina que va a hacer alguna cosa entonces que esta persona aquí piense. Y a lo largo del desarrollo de la interfaz cerebro-máquina hay dos principales divisiones, que una son los métodos no invasivos, como entonces la electroencefalografía, que consiste simplemente en colocar electrodos en el cuero cabelludo, y es una técnica bastante extendida. Hay modelos comerciales, incluso como el que está aquí, ¿cierto?, que es la misma cosa, solamente que tiene un diseño más cómodo. No sé cómo funciona en realidad, pero esta técnica tiene la limitación de que la señal que se obtiene no es la idónea para manejar, dar un control fino de las máquinas que se requiere al final, ¿cierto? El control motor, bueno, es bastante complejo. Todo lo que nosotros hacemos día a día tiene un grado de complejidad importante. Entonces necesitamos señales de mayor calidad para controlar estas máquinas. Entonces se han desarrollado también las prótesis o las interfaces con métodos de registro invasivo. Esto aquí es muy pequeño, tiene el tamaño de menor que una moneda, ¿ya? Es un arreglo de electrodos, cada puntita es un electrodo, y esto va implantado en el cerebro, ¿cierto?
Y eso puede quedar ahí por años, y por años puede registrar entonces directamente los disparos de las neuronas. Esta otra versión también de un tipo de electrodo, este tiene más electrodos, ellos tienen el grosor más o menos de un pelo grueso, ¿cierto? Y también requieren entonces una craniostomía, requieren una operación, ¿cierto? Y van a ser insertados. Aquí están a punto de ser insertados en la corteza. Este es una rata, no es humano, este de aquí es humano. Son insertados y quedan ahí, entonces pueden quedar ahí por varios años, tienen una vida útil, claro. Y uno de los desafíos de esta área es desarrollar este tipo de sensores que puedan tener vidas útiles de décadas, ¿cierto? Porque no es la idea estar operando un paciente, ¿cierto? Frecuentemente. Y este tipo especial de prótesis funciona en un principio que fue descrito hace bastante tiempo ya, y los avances que le vamos a estar a continuación tienen que ver con este principio. Y esto es lo siguiente: si ustedes reciben uno de estos implantes que yo mostré anteriormente aquí, ¿cierto? Vamos a suponer que tenemos el implante en nuestra corteza motora, ¿cierto? Que es la corteza responsable por generar los movimientos, por comandar los movimientos. Y ustedes están sentados en una mesa y la tarea es simplemente mover su brazo sobre la mesa en las distintas direcciones, ¿ya? Que están representadas acá. Esa es la tarea. Si yo registro una neurona, y esto es solamente una neurona, cuando ustedes mueven el brazo, por ejemplo, hacia arriba en 90 grados, sobre la superficie de la mesa, yo puedo registrar los disparos de esa neurona, ¿ya? Y esto está aquí. Cada fila es un ensayo, y cada barrita transversal, que es muy pequeña, se ven como punto aquí, son disparos de la neurona. Entonces, cuando esta neurona está callada, se ve como está aquí, ¿cierto? En blanco, y cuando está excitada, o sea, está disparando rápidamente, se ve aquí, negrito. Y 0 es el momento en que yo empiezo a mover el brazo. Entonces, cuando yo empiezo a mover mi brazo en 90 grados hacia arriba, esta neurona siempre dispara. Entonces, yo podría predecir el movimiento que ustedes están haciendo mirando esta neurona. El problema es que esta neurona efectivamente dispara en varias direcciones, no solamente en 90 grados. Dispara en 1, 2, 3, 4. Tiene 4 direcciones preferidas. Por lo tanto, es un mal predictor. La gracia es que, como ya saben, tenemos 100.000 millones de neuronas. Cada neurona tiene una preferencia, una dirección preferida. Entonces, si registramos varias neuronas a la vez, puedo predecir exactamente la dirección en que voy a mover mi brazo. Y eso es lo que está representado acá. Acá, cada uno de estos rayos es un vector que representa la preferencia de la neurona. La suma de todos los vectores es la flecha azul, es la flecha punteada, y la flecha azul es el movimiento real del brazo. Entonces, cuando ustedes toman una población de neuronas y le preguntan ¿para dónde estoy moviendo el brazo?, la respuesta es muy acertada. Entonces, si lo quieren ver de otra forma, el cerebro funciona como una democracia, ¿cierto? Todos votan, ¿ya? Con voto ponderado, pero al final esta votación general es la que da la dirección final hacia donde nos vamos a mover. ¿Ya? Y que con este conocimiento ya se han construido todavía experimentalmente en humanos. Esta es una paciente tetrapléjica, entonces tiene un daño en la médula espinal y no puede moverse desde el cuello hacia abajo, ¿ya? Por décadas. Y ella entonces recibe un implante de electrodos en la corteza motora, y ahora ella es capaz de controlar ese brazo robótico, ¿cierto? Es el neurólogo que participa del estudio, ¿cierto? E incluso dirigirlo a su boca, entonces, para beber un poco de café, ¿ya? Entonces, una acción tan simple que realizamos todos los días, entonces, tiene ese nivel de complejidad, ¿ya? Y esta mujer, entonces, tal vez en décadas no pudo valerse por sí misma para beber, pero entonces lo consigue hacer gracias a esta interfase directa entre su cerebro, que está intacto, ¿cierto? El cerebro está intacto, y una máquina. Pero a este tipo de interfase le falta una cosa, ¿ya? Le falta la retroalimentación sensorial, ¿cierto? Si yo tomo este vaso y lo levanto, necesito sentir el peso, ¿cierto? Para no aplicar fuerza excesiva, tirarlo hacia arriba, o demasiada poca fuerza y que el vaso se me caiga, ¿ya? Entonces,
Cada vez que realizamos un movimiento necesitamos inmediatamente una retroalimentación sensorial para saber lo que estamos haciendo y poder continuar la ejecución. Y si ustedes recuerdan la charla del Dr. Zucker, donde explicó que ellos estimularon el área cortical, ¿cierto?, que percibe los gustos, los distintos tipos de gusto, y lograron evocar la sensación de gusto, ¿cierto?, en un animal. Eso también se puede hacer en otra área, por ejemplo, el área somatosensorial, ¿cierto? El área del tacto también se puede hacer, y puedo evocar una sensación de tacto. Y eso es justamente lo que está hecho aquí. Este es un monito que es entrenado para mover una mano virtual, entonces, no una mano robótica, una mano virtual, y explorar, entre comillas, estos tres platos. Solamente es todo virtual. Pero cada plato, cuando él alcanza un plato, él recibe una frecuencia de estimulación en la corteza somatosensorial. Por lo tanto, él está percibiendo algo relacionado con el tacto y él es entrenado para reconocer la mayor frecuencia de estimulación, que es lo que dice ahí, el correct target, ¿cierto? El blanco correcto, que obviamente él no ve esa parte. Y entonces aquí tenemos una mano virtual que la estamos controlando con el pensamiento, pero además estamos recibiendo una retroalimentación somatosensorial que es producto de una microestimulación eléctrica. O sea, también es una textura que no existe. Existe solo porque estamos estimulando la corteza espinal. Entonces, esto aquí es fundamental para lograr interfaces cerebro-máquinas que sean funcionales, ¿ya? No nos sirve una interfaz cerebro-máquina que solamente nos permita controlar un objeto, sino que también nos permite sentir lo que estamos haciendo. Y en ese sentido les voy a mostrar un último video donde justamente es una prótesis, una mano. Este caballero, el problema es una amputación de la mano, entonces no tiene ningún daño neurológico, ¿ya? Su sistema nervioso está intacto. Por lo tanto, en este caso, la prótesis no se conecta al cerebro, sino que se conecta a los nervios del brazo. Entonces estamos utilizando lo que todavía está intacto para recuperar la función. Y en este caso, esta mano tiene sensores que van a un computador, el computador interpreta lo que está viendo el sensor y a su vez estimula el nervio del brazo de este caballero. Y este caballero además puede, a través de sus nervios motores, puede controlar el cierre y la abertura de la mano. Entonces vamos a ver cómo funciona. La persona de la izquierda es el doctor Raspapovich, que es el primer autor de este trabajo. Y entonces esta mano tiene sensores de presión. Y a continuación ustedes van a ver entonces cómo él también, pensando, es capaz de cerrar la mano. Y en este caso, no sé si van a escuchar, él dice si el objeto que está, él tiene los ojos vendados, él dice si el objeto es duro o es blando o intermedio. Entonces él es sometido a distintos test. Ahí está un vaso plástico. Y él controla la fuerza del agarre, que es muy importante. Y además él puede saber la resistencia que el objeto ofrece al agarre que él está haciendo. Es el último objeto, es un objeto duro, y él efectivamente lo reconoce como... Entonces, este caballero tuvo este implante por 4 semanas, durante las cuales fue testado. Entonces, ese era el último video que yo quería mostrar. El mensaje final es que ustedes van a esperar, o sea, esperen en el futuro próximo, que todo este tipo de tecnologías se hagan comunes, ¿ya? Gracias a la miniaturización de los componentes electrónicos principalmente y a los avances de la biología, en el conocimiento de biología del cerebro, este tipo de dispositivos van a ser comunes en un futuro próximo. Muchas gracias.
Ahí estábamos viendo la exposición de Rómulo Fuentes ofrecida en el año 2015, la interfaz cerebro-máquina, el futuro de la neurociencia, destacado bioquímico, además doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile, quien participó en Congreso Futuro en el año 2015. Si quieres volver a ver esta exposición, ingresa a www.congresofuturo.cl, pero también este programa está siendo transmitido en las plataformas de diversas municipalidades de nuestro país, gracias a Congreso Futuro en tu comuna en línea. Ahí nos pueden encontrar Congreso Futuro en tu comuna en línea, gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado. Los dejo invitados a que nos juntemos en una próxima edición de este especial Congreso Futuro para revivir los futuros posibles. Nos vemos, cuídense.